Estamos aquí entusiasmadísimos con Andrés Gómez de la Torre, hablando durante el corte. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo te va? Hablando de este proceso chileno, sí, que empieza, Andrés, sí, con un Piñera bastante sobrado, sí, presumido, diciendo que Chile era un oasis, ¿no? Era un oasis, y lo dijo aquí en el Perú además, en Paracas. Sí. Y se mandó con todo y de pronto, ¡blum!, se le vino solamente aumentar 30 pesos, o sea, $1 y pico, el pasaje del metro, que no era por el metro. La gente dice, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Cómo observas tú el comportamiento, primero, de la sociedad chilena ante esta explosión social, pero frente a una reacción dudosa, vacilante, poco firme de Piñera y su gobierno? Bueno, tú dijiste una palabra, Jaime, muy cierta, ¿no? Soberbia. Y el domingo en la noche, lamentablemente, fue muy poco feliz esa conferencia de prensa, que hace toda una puesta escénica. Es muy importante los mensajes, tú lo sabes mucho mejor que yo como periodista y como comunicador social, los mensajes que se le dan a un pueblo chileno que lamentablemente tiene el trauma del gobierno militar, de la represión militar, y que hace muchos años, por lo menos desde el año 90, con la vuelta a la democracia, con Patricio Aylwin que llega al poder, no se veían tanques en la calle, no había toque de queda y no salía la Fuerza Armada a reprimir. Y entonces, claro, esa es una primera puesta en escena a partir de la cual luego el presidente Piñera es refutado por el comandante en jefe que está actualmente en la zona militar de Santiago, general Iturriaga. Qué fuerte aquello, ¿no? Sí, Piñera dice, ¿estamos en guerra? No, señor, no estamos en guerra. Así es. Y en ese sentido hay que ser claros en que hay un discurso político, por lo menos de las autoridades militares. Y si te fijas, Jaime, si te fijas los escenarios que se dan por las redes sociales, por lo menos tenemos un ejército chileno que en el discurso ya no es ese ejército represor acostumbrado a salir como el gobierno militar a reprimir a la calle, quiere acercarse más. Pero empezó pinochetizado, yo creo que ha sido un proceso pinochetizando en este proceso, ¿no? Ha sido un proceso complicado, la vuelta a los militares a la democracia en Chile significó una constitución que fue la de Pinochet, la del 80, con los enclaves autoritarios. Se demoraron. Aylwin trató de mantener una relación con Pinochet. Pinochet siguió siendo el comandante en jefe, ¿no? Entonces, los enclaves autoritarios, los sistemas de senadores designados, costó mucho hacer las reformas. ¿Era a senador? La Constitución, sí, senador vitalicio además, exacto. Y había un sistema de designación de excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas por una condición especial que era un Consejo de Seguridad Nacional. O sea, mira los enclaves autoritarios. Y algo muy en detalle que tú has expresado, Jaime, que creo que te he hecho acordar y te ha movido un poco y con razón. Hablamos de un pequeño librito, yendo a la parte económica, 93, 94, uno de los padres del modelo económico chileno. Este es un modelo inspirado en un manual que fue el libro Libertad de Elegir de Milton Friedman, el padre de la Escuela de Chicago. Pinochet, los Chicago Boys. Así es, aplica un modelo de política económica, privatizaciones, fuerte ajuste estructural, sistema de pensiones. Y el año 93, Hernán Vigi, uno de los ministros, estrellas de Pinochet, tiene mucho contacto con el Perú y escribe un libro con el finado Carlos Boloña. Hernán Vigi era un ministro de Economía de Pinochet. Así es. Que en los años 89, 90, en la campaña del Fredemo, venía a los programas políticos aquí al Perú a predicar, a evangelizar del modelo económico. Mira las imágenes, no las saques, son alucinantes, impresionantes. 1.200.000 personas que han marchado hoy. Esa es me parece que es la Plaza Italia, es la Plaza Italia, que se también llama la Plaza Baquedano en realidad, ¿no? Que es también una movilización que se ha producido nunca vista desde las grandes manifestaciones que habían de la concertación de partidos por la democracia, el no previo al plebiscito del año 88 que significó el término del gobierno militar chileno, ¿no? Te decía lo de Vigi porque Vigi fue, digamos, el padre del modelo económico en Chile, lo trae al Perú, ¿no? Y es el que predica, evangeliza en los programas políticos aquí en fines de 80s, 90s. Y es el modelo que finalmente se toma aquí. Esto que estamos viendo, primero, ¿Piñera lo va a poder manejar? Porque hasta el momento no lo está pudiendo manejar. Así es. Y tengo guardada la pregunta para después de cuánto nos puede contagiar eso después, haciendo el recuerdo de Vigi. Pero primero, Piñera, ¿lo está manejando bien? No,
yo creo que no, porque si tú te das cuenta, la puesta en escena del domingo en la noche nada tiene que ver con la conferencia de prensa 2 días después hablando de la agenda social. Caramba, ¿qué tal Ricorsi? Que Piñera hable de una agenda social. Y luego las últimas conferencias de prensa que ha dado ayer y hoy, Jaime, ya otra manifestación, ya no responde preguntas. Claro. O sea, solamente habla de su concepto estratégico, está con sus ministros, pero ya evita las preguntas. Y me estaba acordando, permíteme hacer un paralelismo. Al señor Olechea, acá, Pedro Olechea, que solo leía papelitos en el yo te diría de los pasos perdidos. Yo que en mi último viaje a México me ha impresionado ver las conferencias de prensa de Manuel Andrés López Obrador, de AMLO, todos los días a las 7 de la mañana, pero qué incómodo se le vio cuando tuvo que hablar sobre el tema de la frustrada captura del hijo del Chapo Guzmán. No, eso está terrible. ¿No? Eso es entonces, otro tema. Cuando tú llevas estas puestas en escena, ¿no? Ya de presidentes que no quieren contestar preguntas o los propios gestos, ya te das cuenta que las cosas no están bien. La discusión hoy día en la televisión chilena era cuánto puede ceder Piñera para conformar un nuevo gabinete. Claro. Y era un senador de la derecha que decía, sí señor, aquí hay que conformar un gabinete de ancha base. ¿Es la salida a la crisis? Porque lo que yo veo es una cosa, digamos, mucho más inspirada en años de aguante, de frustración, de ver cómo los abuelos, porque son muchos jóvenes los que salen, sí. Los abuelos reciben migajas, la educación no es la que esperan, el agua no llega a todos, problemas muy pareciditos por acá. Piñera va a poder conformar este gabinete y, en segundo lugar, lo que se está diciendo también es fuera Piñera. Exactamente, a eso iba, y muy interesante tu pregunta. Yo leía las declaraciones de una persona que nada tiene de comunista, que es Evelyn Matei, que es hija de General Matei, política de derecha, hija de un miembro de la Junta Militar, sí, que le ha dicho en su cara a Piñera, tiene que cambiar 8 ministros. Jaime, ¿tú sabes lo que significa para un país como Chile, que tiene generalmente poderes ejecutivos de mucha estabilidad de ministros y de continuidad, bajarse 8 ministros de Estado? Es increíble. Claro. Y por otro lado, sí, efectivamente se empieza a hacer teorías conspirativas, a lucurar cosas, pero no están tan demasiado lejanas hoy día esos paralelismos que se quiere hacer, en el sentido que Santiago es un nuevo El Cairo y estamos yendo hacia una especie de primavera. Recuerda que de un chispazo prendió El Cairo el 2011 y fue depuesto un presidente tan fuerte y tan durísimo y tan bien afiatado como era Hosni Mubarak. Entonces, claro, ya se están dando... Egipto. Entonces, y se parecía que no lo sacaba nadie. Nadie, exactamente, nadie. Y aparte, las reivindicaciones de la primavera egipcia en el año 2011 eran muy parecidas, reformas políticas y reformas sociales. Claro. ¿No? Entonces, claro, ya conforme van avanzando estas puestas en escena y estos detalles en el sentido de que hay concesiones pero no cambian las cosas y sigue el toque de queda y sigue la presión, y los militares en un momento, en 10 o 12 días, también han llamado la reserva, porque obviamente tienen que ir cambiando, intercambiando el personal, ya, digamos, ya uno se preocupa. ¿Crees que la salida probable es que Piñera tenga que dimitir? Mira, yo no lo sé y esperaría que no, pero en este escenario tan impredecible, todo es posible. Y termino con una acotación final, Jaime, porque también hay que ver el otro lado de la balanza. José Miguel Insulza, socialista, exsecretario general de la OEA, que ha sido ministro del Interior, canciller más vinculado a la centroizquierda socialista, ha dicho una cosa también muy cierta. Los chilenos están pidiendo hoy día un welfare state, un estado de bienestar, ¿no? Y quieren un Chile como un país nórdico. Y tiene una cosa, una verdad absoluta. La presión tributaria en los países nórdicos está por el 50%. Y la presión tributaria del Chile es del 21% y una de las demandas es de bajarlas. Entonces, ¿cómo vas a financiar este welfare state? ¿No? Entonces hay que ver las cosas por todos lados, claro, ¿no? Porque no es fácil tampoco hacer un desembalse. Pero está bien, pero si escuchas a la esposa de Piñera diciendo en este audio privado que se filtró, claro, vamos a tener que compartir lo que tenemos con el resto. Sí. Oiga, sin duda, ese mensaje al pueblo es doloroso. Es doloroso, sin duda. Ahora, ¿cuánto nos puede contagiar? Terminando por donde comenzamos, que es el modelo económico chileno, es el que se importa hacia acá.
y de alguna manera esto va a tener en algún momento una discusión de fondo en el Perú, o no nos atrevemos a discutir lo que en Chile se está discutiendo. Mira, yo creo que en todas las situaciones políticas y económicas siempre hay matices. Tampoco acá se tomó a rajatabla. Yo creo que el tema, a pesar de una u otra manera, Chile no tiene la informalidad y las tasas de informalidad que tiene el Perú. La economía tiene algunos rasgos distintivos que no son necesariamente, digamos, similares. Sí hay un denominador común en ambos países. Se está hablando de la modificación a la Constitución, sobre todo el capítulo económico. Hay que tener mucho cuidado con esto. Claro, el tema es, y creo que también un denominador común en América Latina, la pérdida de sintonía de la clase política con la población. Social. Y la brecha social. Y esto es lo que ha saltado, Así la es. brecha social. Sí. No per se decir, ya, regresemos al modelo aquí en el Perú, no, regresemos al modelo 79. No se trata de eso. No. Se trata de mirar lo que tenemos, lo que hemos avanzado y repensar y deconstruir algunas cosas, deconstruir y decir, sí, caramba, a ver, ¿hay una brecha social aquí? Sí. ¿Hay una brecha social acá? Sí. Entonces hay que acortar brechas, porque si no, mira. Claro, ¿no? Exacto, sí. Y lo que de una u otra manera quisieron hacer los gobiernos democráticos del 90, el eslogan fallido, crecimiento con equidad, eso es lo que falló, la equidad y la redistribución. Sí. ¿No? Crecimiento sí, pero hay que redistribuir, y eso falló, y eso se debe también a la aplicación de políticas públicas. Así es. Y la gestión del Estado. Así es. Sobre todo, lo último, la gestión del Estado. Así es, muchísimas exacto. gracias. A ti, Siempre Jaime, es un como gusto, siempre, igual. Conversar Encantado. contigo, Andrés Tantos Gómez de la años. Torre, tantos años. Y será hasta la próxima. Gracias. Por supuesto que sí. Andrés Gómez de la Torre, que es experto en temas internacionales y de defensa.